se motiva a que usted adore a Dios, que tiene que hacerlo a manera de testimonio. ¿Quién vive? Ya su nombre. Vamos a ese mismo espíritu y como estamos entrando a los días de Semana Santa, vamos a buscar en nuestra Biblia el libro de San Juan capítulo 11. San Juan capítulo 11, versículo 45 al 57. San Juan capítulo 11, versículo 45 al 57. Gloria al Señor. Repito, San Juan capítulo 11, versículo 45 al 57. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo siguiente. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región continua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que lo prendiera. Que el Señor haga bendición a su palabra. Cuente con la silla. Aquí hay un acto o un evento súper interesantísimo. Tal vez usted no lo está viendo o no lo ha visto como Dios que lo ha revelado a través del Espíritu Santo para provecho no solamente mío, sino para provecho de ustedes también. Porque mientras que el Señor me daba este pasaje y lo analizaba, dándole la oportunidad al Espíritu Santo en la meditación que se revelara en mí, pude entender cosas que
hasta el día de hoy no lo he escuchado, pero son cosas que son súper interesantes, que cuando Dios habla, siempre generan motivación y ganas de seguir. Igual dicen a eso. Y en esa motivación y ganas de seguir, el Señor le ponía en mi corazón algunos aspectos importantes que Jesús tenía que cumplir para poder entonces ir a morir en la cruz. En estos aspectos podemos encontrar cinco. El primero de ellos lo vemos en la evangelización masiva que empezó con Juan el Bautista y culminó con Jesús. Digo que empezó con Juan el Bautista porque Juan el Bautista, mediante una revelación que está registrada en el libro de San Juan capítulo 1, comenzó a bautizar en la dirección del Espíritu Santo. Bautismo que, a pesar de que fue cuestionado, el Bautista supo responder porque era una persona guiada por Dios. Y no solamente eso, era el sumo sacerdote, porque su padre también lo era. Y acuérdense que ellos venían del linaje de Aarón, está en Lucas capítulo 1, versículo 5. Como venía del linaje de Aarón, Juan el Bautista tenía derecho de ser considerado sacerdote. ¿Y por qué Dios escogió a un representante de la descendencia de Aarón para que viniera el sumo sacerdote legal? Porque los que estaban en el poder, Anás y Caifás, fueron puestos de aquel con un representante de Dios. Y eso les enganchaba de ser sumo sacerdote para Israel. Porque la ley de Moisés establecía que debía de ser por linaje, de Deuteronomio capítulo 28. Otra cosa que el Espíritu Santo me fue revelando era que el segundo aspecto estaba casado en el cumplimiento de la ley de Moisés. O sea que Israel tenía que cumplir la ley de Moisés en su totalidad. Y las personas encargadas para dicho cumplimiento iniciaba primero por el sumo sacerdote. Pero como no había sumo sacerdote, por un repito, establecido porque fue puesto de adentro, entonces la ley de Moisés no tenía un cumplimiento exacto, confiable y seguro, porque los que estaban gobernando el sacerdocio hacían con la ley de Moisés lo que le daba la gana. Y eso generó que Jesús entonces los confrontara para que ellos entendiesen que la ley de Moisés tenía que ser cumplida tal cual como Dios se lo dio a Moisés. Los fariseos o el sumo sacerdote cumplía lo que le interesaba de la ley de Moisés, pero las otras cosas, todas, uno de esos lo encontramos en lo que es el día sábado. Porque en Mateo capítulo 23 vemos que Jesús les llama hipócrita. Y no solamente hipócrita, sino que le decía que en el día sábado ellos agarraban sus animales y le daban de beber cuando no podían. Pero sin embargo, cuando tenía que ver con el día sábado, en las sanidades que Jesús hacía, se ponían molestos, porque no querían que ni siquiera la persona sana llevara su lecho o cualquier cosa que generara afectación sobre el día sábado. El otro aspecto que vamos a tocar, lo estamos viendo en lo que es
también con lo que es el día sábado, porque ellos eran los que dictaminaban, los ancianos, juntamente con el sacerdote o los que representaban el concilio. Ellos eran los que dictaminaban las costumbres a seguir. Y vemos en la Biblia nos habla una de esas costumbres establecidas por los ancianos, donde hubo un momento en que los discípulos de Jesús tenían hambre y fueron a un huerto o fueron a una siembra donde se establecía que el dueño de la siembra tenía que dar un porcentaje para los pobres, para los extranjeros y para cualquier persona que en ese momento necesitaba. Y entonces los discípulos tenían hambre. Así ellos fueron a la hacienda o a la finca y comenzaron a comer espigas. Y lo vieron los fariseos y le dijeron: oiga, ustedes no respetan, porque para poder comer la semilla tienen que lavarse las manos. Y sus discípulos no lo están haciendo. Y entonces Jesús les dice que eso no era necesario. Usted dice que no es necesario, porque el mundo dice: no es lo que entra en la boca del hombre, lo que lo camina, sino lo que sale de su boca. El cuarto aspecto que vamos a tocar también, que todo tiene que ver, es acerca de la doctrina de los fariseos. Nosotros conocemos la doctrina de los fariseos, acabo de mencionarlo en la parte de la ley de Moisés, pero la doctrina de los fariseos también tenía otras cosas. Y lo vemos en Mateo capítulo 6, cuando Jesús comienza a explicar, dice que son aquellos que se paran en las esquinas de las calles a vociferar lo que cuando van a dar ofrenda o diezmo hacen bullas para que la gente sepa que era un fariseo. Dice que se estiraban las filacterias de su bata, o sea, los hilitos, los flecos, como se le llama, o como nosotros conocemos, los flecos de su bata, para saber el nivel o el rango del fariseísmo que tenía. También dicen que ellos eran los encargados, hermanos, en el templo, de velar de que las ofrendas de animales no se daban correctamente. Y en su artimaña le decían al pueblo: esta ofrenda no sirve, para obligar al pueblo a que compraran otra que venía de la misma que traía al pueblo. O sea que le decían al pueblo: esta no, ve allá, pero agarraban ese animal, le daban la vuelta y le daban esa misma, posible otra, porque el dueño, un dueño reconoce esa animal, así que después me daban otra. Eso es una doctrina de los fariseos, pero que fueron derribadas o echadas por tierra por Jesús. Pero había la más importante, hermanos, y la que determinaba los 4 elementos que les estoy hablando y que tenían que amarrarse con la salvación. Por eso que primeramente yo era la salvación, la predicación del Evangelio y la salvación. Bueno, el último aspecto tenía que ver con la doctrina de los saduceos. De los ¿quiénes son los saduceos? Bueno, los saduceos era otra agrupación que formaba parte del concilio. Eran los que determinaban las cosas que tenían. De un lado estaban los fariseos y del otro lado los saduceos. ¿Quién eran los saduceos? Eran aquellas personas que no creían en la resurrección. Ellos tenían el concepto de que la persona se muere y se disolvía y se acabó todo. Y era necesario que ellos supieran que después de la muerte venía algo más. Y Jesucristo se le dio sentado no una vez, sino muchas veces, pero no entendía porque desbarataba su doctrina. Jesucristo fue el que le habló a ellos acerca del rico de Lázaro, la parábola del rico de Lázaro, o la historia del rico de Lázaro, o
Porque la Biblia no dice que es una parábola. Jesucristo fue que le habló a este grupo de personas acerca de la historia del río de Lázaro. Pero algo que es, tal vez usted no lo ha visto porque no lo entendía o por falta de conocimiento no llegó a su mente, pero las 3 resurrecciones que hizo Jesucristo tenían que ver con los fariseos. No sé si se acuerdan de Jairo, que su vida de 12 años murió. Bueno, Jairo pertenecía al grupo de los saduceos. Pero lo importante es lo que Jairo reconoció, que su doctrina estaba errada y fue a buscar al maestro, fue a buscar a Jesús. Y por buscar a Jesús, su vida tuvo una respuesta favorable. Por Jesucristo la levantó. La otra doctrina, o sea, la otra resolución que quiero hablar es la vida de Naín, que tenía un solo hijo porque su marido había muerto. Y nos preguntamos por qué Jesucristo salió de la ciudad o de un lugar que era concurrido para irse a una ciudad que nadie conocía. ¿De qué tribu venía la ciudad de Naín? Nadie sabe. Pero si buscamos los mapas vamos a hallar. Yo no me dediqué en esta semana sobre eso. Pero una cosa que sí me dio el Espíritu Santo, me lo puso en mi corazón y dije, no lo puede ser. Pero me lo ratificó, era que la ciudad de Naín era una ciudad donde vivían los saduceos. O sea que toda esa área era de la doctrina saducea. Y Jesús salió de allá para ir a esta ciudad, para desbaratar la ciudad entera del pensamiento de que no había resurrección. Lo que Jesús observa dice que había 2 bandos, el que Jesús llevaba y el bando que venía con el sepulcro de joven. Dice que Jesús hace que se detenga la procesión o el lugar donde iban a enterrar al joven y les habla al joven. Y observa que después de ese acto de resurrección, nadie más habla de la ciudad de Naín. Nada se sabe de la ciudad de Naín. O sea que la historia de entender de que la ciudad no tuvo cosas que son interesantes, hermano, la digo aprenderlo porque cuando tú le das la oportunidad a Dios de que te hable, tienes que tener la certeza de que Dios te va a hablar. Y por lo general siempre Dios habla. Porque esa es una de las formas de manifestación de la palabra. Pero lo que desbarató la doctrina de los saduceos, porque cada vez que Jesús hizo estas 2 resoluciones, ellos reformaron su doctrina para buscar justificación. ¿Y qué hizo Jesús? Esperó que faltaran pocos días para la Pascua. Buscar un motivo que los llevara a ellos, que los llevara a ellos a tomar decisión para que su muerte se diera en los tiempos de la Pascua. Porque todos sabemos que la palabra Pascua significa pasar por encima de él. Recuerden que la palabra Pascua empieza en Egipto, capítulo 12 de Éxodo. Ahí Dios instituye la Pascua. Porque Israel va a salir de la esclavitud hacia una vida progresiva, una vida que iba a ser manifestada en el poder de Dios. Y ahora estamos viendo el cumplimiento de la Pascua porque Jesús nos libera del esclavismo o de las garras de Satanás o de la esclavitud de Satanás y nos trae a una vida eterna. Entonces era necesario que Jesús hiciera algo para que los saduceos, los fariseos,
que los romanos iban a destruir la nación, pero no es que iban a destruir, sino que iban a deshacer las obras de la carne manifestada en los fariseos y los saduceos. ¿Y qué hace Jesús? Se va hacia lo imposible para el hombre. Acuérdense de la Biblia que lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Cada vez hay algo en ese versículo, pero usted lo entiende porque ese versículo está. Salió de la boca de Dios. ¿Y qué hizo entonces Jesús? Esperó. Y usted se preguntará, pero ¿por qué Jesús esperó? Él no esperó porque para que Lázaro se muriera. A la Biblia dice que él dio que le llevaron la información. María y Marta mandaron mensajeros para buscar a Jesús y decirle: hey, la persona que tanto tú amas, era Lázaro, está enfermo. Pero la intención de Dios no era sanarlo. La intención de Dios era demostrarle a la ciudad principal donde estaban los saduceos de que había poder de Dios. ¿Cuánto lo creen? Hermano, usted tiene que tener claro una cosa. Usted tiene que saber dónde usted está parado. Porque donde usted está parado hay poder de Dios. Donde usted se mueva hay poder de Dios. El poder no viene de arriba. El poder tiene que salir dentro de usted. Y cada vez que usted le dé la oportunidad al Espíritu Santo para que Él se manifieste, va a salir poder de Dios de usted. ¿Se acuerdan el caso de la mujer con el flujo de sangre? ¿El poder de dónde vino? De arriba. Jesús oró. ¿Qué dijo Jesús? Alguien me tocó. Y los discípulos dicen: tú estás loco. ¿Cómo que alguien te tocó? ¿Y qué dijo Jesús? Poder salió de mí. Hermanos, no se menosprecie. No deje que nadie le quite lo que ya Dios le dio. Lo que Dios le dio es suyo. Eso es la salvación. Y no le dio una salvación incompleta, le dio una salvación total, donde usted tiene derecho a la presencia de Dios manifestada en el Espíritu Santo, donde usted tiene derecho a los tributos de Dios manifestados en el fruto, donde usted tiene derecho a la administración de parte de Dios manifestado por los dioses, donde usted tiene derecho a una residencia en los cielos, donde hay calles de oro, mar de cristal, aleluya, y un templo. Dice la Biblia que va a descender del cielo, donde usted tiene derecho a estar con su esfuerzo y sacrificio y dejar que la revelación o la inspiración de Dios se manifieste, donde usted tiene derecho a estar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si usted entendió eso, le un fuerte aplauso a Dios. Ese lugar o la sede de los fariseos. Y cuando llega al donde hay manifestación de dolor, el dolor se pega. Jesús tuvo esa manifestación de dolor. Pero en medio de la manifestación de dolor, Jesús le dice a María: María, yo soy la resurrección. No es un pensamiento, no es una doctrina. Yo soy el que va a cambiar la doctrina donde tú estás viviendo, o el lugar donde tú estás viviendo. Yo soy el que voy a cambiar las ideas. Pero yo necesito que tú sepas, María, que para poder cambiar la idea tú tienes que creer en la nueva idea, en la nueva visión. Y la visión estaba basada en la salvación. Tú tienes que creer que si yo soy el Rey de Reyes, el Señor de Señores, yo soy también la resurrección. Pero escucha la respuesta de María. María dice: no sé. Yo sé que va a resucitar, pero en el día
hacemos aquí los latinos, que somos católicos, que guardamos 9 días. Bueno, en esos tiempos también se guardaba. Pero la diferencia era que ellos lo hacían con actividades familiares. No es solamente que era instaurado, no, nada de dominó, nada de baraja, nada de chingadera, no. Ellos se reunían, pero para compartir, como dijo Claudia, para conocerse, para establecer relaciones que estaban rotas porque vivíamos lejos. Esa era la fiesta que yo hacía. Y era la fiesta. Entonces Jesús le dice una palabra: vamos a ver. Todos sabemos lo que pasó. María le dice: Señor, aguanta, es un villaje. Es mi hermano, pero es viejo. Si tú abres esa piedra, va a salir la enfermedad. Aguanta eso. Pero Jesucristo tuvo que terminar de él. Ahora que la enfermedad era la enfermedad. Jesús no tuvo, en todas las manifestaciones o los milagros que Jesús hizo, nunca levantó la boca al Señor, sino que iba y hacía el milagro. Pero voy a repetir, como era la ciudad de los fariseos, Jesús tuvo que hacer entender a ellos que el que tenía poder era el Padre que lo mandó a él. Por eso Jesús levanta la mirada del cielo y dice en voz alta: Padre, yo sé que tú siempre vas. Porque cuando hay una doctrina errónea rondando alrededor tuyo, que la mayoría de las veces tiene el producto de Satanás, tú tienes que hacer a la persona, entender a las personas que tienen esa doctrina errónea, de que hay un Padre que siempre escucha. Acuérdense la oración del Padre Nuestro. ¿Cómo empezó Jesús? Padre Nuestro que estás a dónde. O sea que hay que reconocer en medio de la doctrina errónea que hay alguien que es el Señor y sabedor de todas las cosas. Porque aparte decimos, Él sabe lo todo. Pero es que Dios es el sabe lo todo, porque Él fue que creó al hombre. El hombre no se puede ocultar. El hombre no puede hacer nada sin Dios. Todo lo que el hombre hace es a través de Dios, con excepción. Los 5 aspectos importantes que Dios tuvo que deshacer por medio de Jesús para lograr una perfección y cumplir esos 5 actos, entonces vino la conciencia. Pero vamos a ver la conversación. Versículo 45. Vamos a tener que dar como otro día lo que queda. Dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, o sea que no eran poquita gente lo que estaban en el lugar. Porque Marta, María y Lázaro eran también personas judías, tenían negocios. Acuérdense lo que dice la Biblia, que María fue la que derramó el perfume en la cabeza de Jesús, que es el versículo del capítulo 12, cuando Jesús se convirtió en Betania. Y que el perfume costaba 300 denarios. Oye, una persona no puede, de esos tiempos no podía tener un perfume de 300 denarios. Solamente una persona pudiente, un terrateniente, una persona con posición. Porque Jesús no iba a mendigar a la casa de ellos, Jesús iba a vivir en la casa de ellos. Ya que Jesús tenía lugares de sustento, y ese era uno de esos. Entonces dice que mucha gente, o sea que como eran pudientes, claro, la relación entre ricos siempre era caliente. Dice que muchos, o sea, los que tenían doctrinas para él, de saducea, renunciaron una vez
hacer cosas que Dios no ha dicho y caemos en el error. Así como imponemos la fe. Y a veces la fe no sirve. Recuerden que la fe no es aparente. Es uno de los atributos de Dios. Y los atributos de Dios no son alterables a la manera de Dios. Hay que tratar. Los atributos tienen que salir de la misma forma como Dios lo hizo. Pastor, explique eso de Dios, que la fe que tiene que salir de ti es movida por la fe de la Dios. Tu fe, cuando sale, es porque Dios te está utilizando para que tú la uses. Recuerda lo que dice Hebreos 11. Después la fe, la certeza de qué. Bueno, cuando tú tienes una certeza de que algo viene de parte de Dios, tu fe va a traer la convicción de que eso es de Dios. A veces agarramos la fe sin certeza de Dios y la traemos en convicción. Esa mujer cuando hay convicción y nos entregamos. Porque en los tiempos míos, ahora le doy gracias a Dios a los jóvenes que están entendiendo que no es obligación casarse. No es obligación casarse. Solamente se debe de casar a aquellos que tienen problemas de convivencia. O sea que son aquellos que en su ser sí hay atracción hacia otra persona de una vez. Pero hay jóvenes que no tienen esa sensación de convivencia y sin embargo los obligan a casarse. Para las mujeres que son divorciadas, que han pasado por nuevos procesos, con una mala amiga, no es obligación volverse a casar. Ella se puede quedar sin casar y pensar que su protejo es Dios. Y va con las locas. O sea que los jovencitos no tienen que correr a buscar novia. Pablo lo dice. Yo quisiera que las jovencitas fuesen como yo, sin casarse. ¿Ves? No es como ahora que crean un problema a los padres que después se convierten en abuelos y abuelos se convierten en padres de nuevo porque la que trajo el hijo ya no lo está haciendo como debe ser porque no sabe cuidar a un niño y le echa el problema al padre y el padre que se convierte en abuelo. Entonces tiene un problema. Tiene que sustentar a la hija y tiene que sustentar a la hija. ¿Por qué? Vuelvo y repito, por esa falsa fe. La fe tiene que salir dentro. ¿Y qué dice la Biblia? Que los judíos creyeron en lo que Jesús. Es que ¿quién no cree en lo que Jesús dice? Cuando tú sabes que la ciencia te establece el periodo de vida de una persona, de un cuerpo, una vez que el alma y el espíritu salen de él. La ciencia estableció que son famosos. Después de ese periodo, ya el cuerpo comienza a dañarse en pocas palabras. Entonces, ¿quién no puede creer eso? Oye, yo hasta con los ojos cerrados y sin tener algo, yo lo creo de una vez. Porque eso es imposible. A ver, te pregunto, ¿cuánto imposible Dios no ha hecho en tu vida para hacer que tú permanezcas en el camino de Él? A mí me hizo mucho imposible. Habían en mi vida cosas que yo no podía ni siquiera sacar un resultado, pero Dios, por amor, activó mi fe y me dio resultado. No voy a explicar eso, usted sabe lo que yo me estoy refiriendo. Usted sabe, porque cuando usted ve eso, usted llama milagros. O milagros. Porque si le ponemos milagros, podemos entender que era un nombre que le pusimos a una joven, una señorita, una mujer. Pero cuando le damos un milagro, se
entiende de que algo es sobrenatural. A su nombre. Sigue diciendo. Pero algunos de ellos, miren, algunos de ellos, o sea, minoría. Y yo hablo de mucho, no me quedé de la observación, minoría. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había dicho. Aparte de que la minoría, llevaron muchachos. Porque es difícil que una persona que no entienda las cosas de Dios pueda explicar las cosas de Dios. Si tú no te dedicas a las cosas de Dios, es difícil que tú puedas explicar las cosas de Dios. Porque para poder entender, pues repito, tú tienes que activar el poder que está dentro de ti. Así que no dejes nadie que no activa el poder que está dentro de él, te habla a ti de cosas sobrenaturales que ni siquiera entiende. Es más, Dios no permite que nadie que no tenga el poder pueda hablar con certeza las cosas de Dios. Le voy a decir algo que suena difícil, pero ya Satanás no puede hablar las cosas de Dios, porque ya no conoce las cosas de Dios, porque Dios lo ha sacado del cielo, lo dejó sin conocimiento. O sea que el conocimiento te pertenece a ti. Aprovecha el conocimiento que genera sabiduría, y la sabiduría viene de lo alto, donde está Dios sentado. Y si tú cantas que tienes sabiduría, que tienes conocimiento, que tienes entendimiento, entonces dice la Biblia, pídeselo. Porque la intención de Dios es que tú crezcas espiritualmente. La intención de Dios es que tú llegues al nivel que Jesucristo tuvo en la tierra. Lo que Jesucristo en la tierra no fue un neófito. Jesucristo fue una persona conocedora de la palabra de Dios. Pastor, lo que pasa es que Jesucristo fue el que hizo la ley de Moisés. Yo te voy a decir que sí. Porque él estaba ahí cuando Dios se la estaba escribiendo con su dedo, a su nombre. Y vamos a ir concluyendo. Dice, versículo 47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas cosas. Yo lo quiero hablar. Cuando tú te decidas a hacer la voluntad de Dios, te vas a dar cuenta que los enemigos se van a levantar. Pero los enemigos no se van a levantar para callar de lo que tú estás diciendo. Los enemigos se van a levantar para afectar tu conocimiento de las cosas que tú estás diciendo. Y una de las cosas que afecta tu conocimiento es la afectación del cuerpo. Cuando una persona se enferma, no tiene razón a por eso venía para que dejara de razonar. ¿Y cómo lo puedan hacer? Ejerciendo presión para que su hijo saliera a la afuera de días con la reina, la mujer acá, ¿cómo se llama la mujer acá? Isabel le ejerció presión a ellos para que saliera libre. No se dio bien. Pero Jesús, el Dios de la sabiduría, antes de que viniera la presión, él mismo se reveló. Y lo interesante para cerrar, ¿a dónde se dirigió? ¿A dónde fue? Fue a la ciudad de Efraín. ¿Quién era Efraín? El último hijo de quién? De Jacob, que no conoció a su madre.
porque su madre se murió antes de 3 meses. ¿Sí o no? Génesis 35, si no me equivoco. Pero ¿por qué falla? Porque en los tiempos de antes, para la roca, cuando se daba una bendición, la mamá tenía que estar presente. O sea que Efraín no recibió la bendición como debía de ser. O sea que querían cumplir. Dios Jesús fue allá para culminar la bendición que quedó a medias con la muerte de Abraham. Hermanos, amigos, tu bendición ya ha sido establecida y es completa cuando Jesucristo determinó, aleluya, mediante el poder del Espíritu Santo, dejarse levantar por el Padre, para que entonces el Padre fuese glorificado. Ya no hay que buscar bendición, tú tienes la bendición. Y tú no vas a tener que poner en práctica la bendición. La bendición no es que viene del cielo solamente. La bendición es cuando tú comienzas a sacar todo lo que es de Dios, lo saca a la luz para que la gente comience a verla. Y cuando la gente comience a verla, la gente comience a entenderla. Y cuando la gente comience a entenderla, la gente comienza a creerla. Y cuando la gente comienza a creerla, la gente se tiene que apartar de las cosas de Dios. Pero para eso tú debes de ser testigo. Vamos a ver.